Estamos en el capítulo 13. Este tiempo lo vamos a dedicar a ir reflexionando sobre las parábolas de Jesús, así también llamadas las parábolas del reino. Técnicamente, los técnicos llaman a este capítulo y parte del 14, el discurso del reino de los cielos. Tercer gran discurso de Jesús. Primero el discurso de la montaña, luego viene el discurso misionero de los apóstoles que son enviados, y ahora toca el turno al reino de los cielos. Ahí está. ¿Cómo es el reino de los cielos? Pues Jesús lo dijo en parábolas, pero los discípulos se quedaron muy sorprendidos. ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les dices directamente el reino es esto? Algo así como lo que dirá Jesús. Dice, no, el reino de los cielos hay que descubrirlo. Y por eso les hablo en parábolas. Cada parábola es una forma de descubrir el reino de los cielos. Hoy nos dice precisamente esto en Mateo 13, 10, 17. Vamos directamente a él. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y ha tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esta es palabra del Señor. Pues estamos aquí de frente a los grandes enigmas, a las preguntas de siempre, a lo que el discípulo le pregunta a Jesús, ¿por qué? Ellos se acercaron y le preguntaron. ¿Quiénes son los que se acercan? El discípulo, el que ya está cerca de Jesús, el que ya le escucha hablar, el que ha seguido su doctrina. Es muy importante aquí esta frasecita de Mateo para todos los que estamos de alguna forma en el camino del Señor, como se dice. Los que estamos en el discipulado. Los discípulos tenemos que preguntar a Jesús. Ahí está el camino de la oración. ¿Qué cosa es la oración? Ir a hacer reflexiones, elucubraciones, pensamientos muy altos. Ir a la oración a hacer una lista de cosas para darle encargos al Señor. Señor, acuérdate que me falta esto, también me falta esto, te encomiendo lo otro, mira esta enfermedad, mira aquel problema, mira el hijo del trabajo. Es decir, vamos con el Señor como si fuésemos al supermercado, como si llevásemos una lista de peticiones, como si Él no conociese nuestra vida y nuestros problemas. No. Con el Señor hay que ir a una pregunta sana, sabia, sencilla, directa, amistosa, porque tú conoces nuestra vida. De todos modos, Jesús dice, antes de que ustedes lo pidan, Él ya sabe lo que necesitas. En realidad, lo que tenemos que pedir es justamente esto que dice aquí el Evangelio. Hazme entender cómo tu reino está presente aquí. Los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Haznos entender cómo el reino de Dios está aquí todos los días. Y Jesús, según Mateo hace un trabajito, ¿verdad? Mete todas las parábolas juntas. Es muy probable que Jesús no dijo, primera parábola, segunda parábola. No. Es muy probable que no fue así, cronológicamente, sino que Mateo fue recogiendo todo el material y dice, Jesús explicó el reino de este modo y lo hizo en parábolas.
La parábola no tiene como fin inmediato, ¿verdad?, crear estados de conciencia para decirnos lo que hacemos bien o lo que no hacemos bien. No tiene ni siquiera como objeto inmediato solo una reflexión. Así, cuando nos habla del sembrador, que existen 4 tipos de terreno, etc. Bueno, pues ya entendí, ahora voy a ver yo qué tipo de terreno soy. ¿Soy el terreno duro, el terreno del camino? ¿Soy el terreno en que la semilla cae pero no penetra y entonces los pájaros llegan y se la llevan? ¿Soy el terreno lleno de piedras, sin profundidad, duro de corazón, duro de mente? ¿Soy el terreno que está lleno de abrojos y de espinas, como dice Jesús, lleno de preocupaciones de la vida? ¿O soy el terreno bueno que da fruto? Jesús nos quiere llevar a decirnos el reino de los cielos, y es como introduce Él todas las parábolas. Es como hay que tener en cuenta que Mateo tiene enfrente un público difícil. Por un lado, tiene los fariseos, los doctores de la ley, los que juzgan a Jesús, los que todavía no han aceptado que Él es el Mesías. Estos son los que le escuchan, para ellos escribe. Pero por otro lado, tiene también Mateo los nuevos discípulos del Señor, aquellos que empezaban el camino de la fe. Y a ellos Mateo dice, miren, vamos a tratar de entender lo que nos dijo el Señor para entender el reino. Por eso Jesús comienza diciendo, cuando le preguntan por qué hablas en parábolas, dice, porque todo aquel que tiene, se le dará. Todos estos que han comenzado a ser miembros del reino van a ir creciendo. Es como cuando nosotros iniciamos en el camino de Dios, no nos echamos para atrás y vamos adelante, pasitos chiquitos. Hacemos un retiro, otro retiro, comenzamos nuestra oración, comenzamos nuestras confesiones, comenzamos a participar, comenzamos nuestro rosario y sentimos que vamos conociendo al Señor cada día más. Ayer tuvimos un encuentro con una pareja maravillosa, ¿verdad? Y la señora decía, es que Dios me está llenando de bendiciones. Cada día me llega una. Y estoy descubriendo que el Señor está aquí y me pide algo. Pues claro que me pide algo. El Señor está ahí. El Señor está presente. Pero hay que comenzar a descubrirlo. No son simplemente carambolas. Él está presente. Al que tiene, se le dará. Ahí está la palabra de Jesús. Tú tienes un poquito de fe y la cultivas, el Señor te la va a colmar. Poco a poco te va a llenar de más fe. Te repito que tener fe no es hacer muchos actos fervorosos o de piedad. Esos son solo camino para. Tener fe es descubrir a Dios en tu cotidianidad. Pero eso también, evidentemente, requiere de los actos de piedad, así llamados, de la oración, del rosario, de los sacramentos, de la confesión, de la misa, de las obras buenas. Todo eso colabora, ¿verdad? El beso en la mejilla que le da el marido a la esposa cuando se despide de ella, espero que todos lo hayan hecho esta mañana, ¿verdad?, para ir a trabajar. ¿Es el amor? No. Es una expresión de amor. El amor lo lleva en su corazón y lo expresa con ese beso, ¿verdad? Entonces, también en nuestro camino de fe hay gestos que ayudan a crecer en la fe. Y Jesús dice, al que tiene, al que comienza a ponerlos, al que está, se le dará, porque irá creciendo. Basta que eso no se le haga rutina, que no se le haga, pues eso, ahí, una costra, sino que deje entrar la palabra. Pero luego Jesús completa esto. Al que no tiene, o al que tiene poco, aún lo que cree tener, y está hablando al fariseo, se le quitará. ¿Por qué? Porque cree tenerlo, pero no lo tiene. Crees que tienes fe porque haces ciertos actos como el fariseo, pero eres hipócrita. No llevas el amor de Dios en tu corazón. No llevas la disponibilidad total en tu corazón, ¿verdad? Si seguimos con el ejemplo del enamorado, pues el beso enamorado ni siquiera está enamorado, lo único que quiere es divertirse y puede tener muchos gestos que son de amor, pero no ama. Es uno que se divierte. Pues ahí están los cientos y miles y millones que viven en este mundo y que buscan diversión. Buscan solo su propio interés, su propio egoísmo, y ponen gestos que no corresponden a lo más profundo. Tantas parejas que están juntas y dicen, nos casamos. No, yo todavía no, espérate, de esto nada. ¿Por qué? Allí no hay amor.
o hay poco. Y por eso a la primera de cambio se acaba. Tienen miedo de decirse las cosas porque no hay amor. Si fuese verdadero amor, auténtico amor, pues vamos a dar el paso completo. Yo para ti, tú para mí, la totalidad de la vida. Pero como no lo hay, pues hay solo gestos vacíos, diversión, miedo, ¿verdad? Esconderse de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso aquí Jesús dice, al que cree tener, fariseo, crees tener la fe, porque pones actos de fe, no la tienes, se te quitará. O al que tiene poco, no lo cultiva, se le quitará. Comentándote el Evangelio del día de hoy, tomado de Mateo capítulo 13, versículos 10-17, en esa pregunta terrible de los discípulos a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Mateo pone todas las parábolas juntas y al terminar habla del por qué. Y dice, ¿habéis entendido esto? Hay una frase clave aquí que se repite en varios capítulos del Evangelio de Mateo. Jesús, cuando va terminando cada discurso, va diciendo, ¿habéis entendido? Hace la pregunta. El Señor quiere que entendamos. Jesús no preguntó a sus discípulos, ¿han sentido bonito? ¿Se emocionaron? ¿Les entró un poco de hervor espiritual? ¿Les puso su corazón en una actitud de sentimientos, de un fervorín? Jesús no hace esa pregunta. Jesús pregunta si hemos entendido. ¿Por qué? Porque las parábolas del reino necesitan ser entendidas. ¿Con qué? Pues aquí lo dice claramente. Al final dice que han cerrado su corazón porque no quieren convertirse ni entender, no entienden. El corazón es el instrumento que tenemos para ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es con el corazón con lo que se ve a Dios. El órgano para ver a Dios es el corazón. Pero el corazón funciona detrás, si quieres tú, o antes y detrás, para no equivocarnos, de la mente. La mente tiene que llegar a entender algo. Cuando una persona se enamora de otra, no se enamora solo por su lindo cuerpo, sus bellas narices y sus estupendos ojos. Es la persona la que enamora. Eres tú. Es tu persona. Luego el resto, pues sí, ayuda, pero sabemos que todo eso cambia la figura física de la persona, un poquito o un mucho, y queda el verdadero amor, que es hacia una persona. Jesucristo dice lo mismo. Jesucristo dice, ¿has entendido el reino? Porque te van a quedar las verdades profundas que hayas puesto en tu mente y en tu corazón. En tu mente, para entenderlo, hay verdades, y esas verdades son los puntos fuertes en los momentos de dificultad. Tú, en el camino de amistad, de amor, de tu relación de pareja, lo que te mantiene en la lucha son los puntos fuertes. Este hombre sí que me ama, esta mujer sí que me ama. Y eso es lo que queda. Todo lo demás cuenta, no cabe duda, pero no es esencial. Aquí Jesús, después que le hacen la pregunta, al que tiene se le dará, ya lo explicamos, y se le dará y abundará, dice Jesús, nadará en la abundancia. Es decir, el camino de la fe es siempre abundante. El Señor no se cansa de llenarnos cada vez más de fe, de confianza, y ahí están los santos. No quiere decir que no tengan dificultades, todo lo contrario. Las dificultades en las que viven son dificultades que resuelven por el camino de la fe. Pero dice, al que tiene poco, aún eso poco se lo quitará. Más bien la traducción desde la lengua griega original, al que cree tener, no al que tiene poco. Al que cree tener, aún lo que cree tener se le quitará. ¿Por qué? Porque en realidad está muy apegado a su propia forma de ver la fe. ¿Cuántos dicen, yo creo así, yo no necesito de la Iglesia Católica que me explique las cosas? Muchos de los hermanos separados van por ahí. Tú interpreta directamente la palabra, déjate guiar por la palabra.
y que es la palabra la que te dice, no necesito yo ni de sacerdotes, ni de obispos, ni de iglesia, ni de católicos, ni de nada. Yo voy directamente, comunicación directa con Dios. Ahí está como nuestros primos cristianos, pues no tienen el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Van directos con Dios. Tú y yo, no hay intermediarios, mientras que todo el camino de Dios es un camino de intermediarios. Él siempre los ha elegido. La lectura del día de hoy que nos hablaba nada menos que de Moisés, que hablaba con Dios y Dios le decía, dile al pueblo. Podríamos decir, oye Señor, ¿y por qué tú no le dices al pueblo directamente? ¿Por qué no le sugieres directamente en su mente? El Señor no lo hace. O mejor dicho, el Señor lo hace y nos pone siempre intermediarios para verificar, controlar si efectivamente es palabra de Dios. Y ahí está la figura de lo que llamamos en nuestra fe cristiana católica magisterio de la Iglesia. Magister quiere decir maestro. Magisterio, el que nos enseña, ¿verdad? Y el Papa tiene... El Papa, los obispos y con él, pues todo lo que esté en comunión con el Papa, cada párroco. Aquí en Los Ángeles Dios nos ha bendecido con 3 maravillosos obispos, un gran don para esta diócesis, que cada uno de ellos con el propio carisma que tiene, pues qué duda cabe que van a ser y son ya una bendición. Pues también ellos tienen el trabajo, el obispo es ante todo un maestro de la fe, magister. Ahí está, magisterio. Dice Jesús, sigue explicando, en ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ya desde el tiempo del profeta Isaías, el pueblo tenía el corazón duro. Y volvemos otra vez a lo que dijimos al inicio. El órgano para ver a Dios es el corazón. Lo que más le duele a Dios no son los pecados terribles que llevamos. Lo que más le duele es el corazón duro. Un pueblo que tiene el corazón duro. Un hombre, una mujer que tiene el corazón duro. Y de verdad que cuando uno se encuentra estas actitudes de dureza de corazón, como que uno se encuentra, al menos yo, en mi experiencia como sacerdote, hablando con las personas y piden consejos, pero luego traen un corazón bien duro, no quieren aceptar nada. Digo, entonces, ¿para qué viene? Y si tú no les dices lo que ellos quieren que se les diga, o ellas particularmente quieran que se les diga, este padre no me entiende. Este padre no sabe cuál es mi problema. Ah, porque tú no quieres bajarte del caballo, traes una soberbia infinita, traes un orgullo monumental, vienes ya muy convencida que tú tienes razón, y cuando alguien te dice, pues tu razón no tienes, en absoluto, ¿verdad? Recuerdo una que vino y dice, no entiendo nunca por qué mi marido tiene más confianza con su hermana que conmigo, porque su hermana le ha abierto el corazón, lo escucha, tú no lo escuchas. Al momento que comienza a hablar, le cortas la palabra, le juzgas de tonto, etcétera, o al revés, es igual. La persona que está enfrente de ti, si no le das la oportunidad, si no escuchas, pues claro que esta persona que, según tú, debería de tener más confianza contigo, tú no le has ofrecido la oportunidad de que tenga esa confianza. Y dice, entonces yo soy la culpable. Pues por todos los datos que me estás dando, ciertamente eres la culpable. A veces nosotros pensamos que somos víctimas, cuando en verdad somos verdugos. No, somos auténticos verdugos. Y ahí se necesita lo que dice Jesús, discernimiento. Lo vamos a ver en las parábolas de los próximos días. Discernir quiere decir separar, quiere decir clarificar. Viene de un verbo griego que es cribar, ¿verdad? Esa separación, de ahí viene la palabra criterio. ¿Tiene criterio o no tiene qué criterio? ¿Con qué criterio haces eso? ¿Con qué juicio? ¿Con qué medida? ¿Con qué punto de referencia? Porque si no tienes leyes, principios, puntos de referencia, puntos básicos, pilastros, pilares donde te apoyas, pues evidentemente no vas a salir adelante. Necesitamos unos pilares muy fuertes. Y ahí están
la voluntad de Dios, los mandamientos. ¿Cuáles son los criterios que tienes para discernir tu acción? Y sobre todo, ¿llevas o no el amor? Jesús dice, miren, ya el profeta Isaías dijo, este pueblo ve con ojos, escucha, pero su corazón está cerrado. Y creo que es el caso típico de todas aquellas personas que digan lo que les digan, no les entra. No entra el 20, dicen por allá. No te cae el 20. Cada uno está cerrado en su propio egoísmo, convencido de tener la razón. Y ahí nunca llegan a un acuerdo. Es difícil dar esos pasos. Jesús nos dice, hay que ablandar el corazón. Es un trabajo. Ablandar el corazón no quiere decir aceptar todo con ojos cerrados, un poco así, sin valoración. No, Dios te ha dado una cabeza, pero dice, no te cierres. No seas orgulloso, no seas soberbio. Ábrete, trata de entender al otro, trata de entender sus razones, el porqué de las situaciones. Trata de entenderlo un poco para que puedas llegar a ciertas conclusiones. De lo contrario, no vas a llegar nunca y no lo vas a poder hacer. Pero por un camino de diálogo, de cercanía, sí que lo puedes hacer. Y sí que el Señor te va a bendecir. Por eso Jesús, aquí hay otra bienaventuranza, ¿ves? Que no está allá. Dichosos, felices, ustedes, sus ojos y sus oídos, porque ven cosas maravillosas.